Que toda la historia de esta ermita tan querida es una historia auténtica y verdadera, porque está basada en infinidad de datos, todos muy contrastados, y además todos procedentes de documentos originales sobre los que he trabajado. También hay algunas noticias impresas y también tradiciones contadas. Por otra parte, como creo y espero que todos o la mayoría lo vais a leer, me voy a limitar a exponer la estructura del libro y luego algunos datos, pues hasta hoy desconocidos, yo creo. Se divide en 3 partes. El primer capítulo trata de las ermitas, se refiere a las ermitas desaparecidas que hubo en Laguna, que fueron 6, la de San Juan, San Miguel, San Sebastián, Nuestra Señora del Camino, y las 2 ermitas Humilladeros, la de la Pasión, que desde el año 1911 se llamó también del Campo Santo, y la del Santo Cristo del Humilladero. Conocemos por diversos documentos su existencia, sabemos dónde estuvieron ubicadas, que estaban bajo la protección de una cofradía, que era la que se encargaba de todo, o sea, de la limpieza, de la conservación, del culto. Y hay un dato curioso, porque la única cofradía, o la única ermita que no tuvo cofradía fue la de Nuestra Señora del Camino. Y yo creo que precisamente no la tuvo porque era el concejo su señor y patrón. Entonces, pues todo se lo solucionaría el concejo. Y por tanto, pues esa es la única que no tuvo cofradía. Las demás todas tuvieron una cofradía que servía para que les hacía todo lo necesario, la limpieza, la conservación del edificio y mantenía el culto. En realidad, pues estuvieron ubicadas, yo creo que no me voy a extender tanto y no vamos a hablar de la ubicación, pero precisamente sabemos por los documentos eso, su existencia, dónde estuvieron ubicadas y que estaban bajo la advocación de una cofradía que tenía el mismo nombre que la ermita. Por otra parte, pues sabemos, la segunda parte del libro trata solo, esta es la más corta, la de las ermitas desaparecidos es la parte más corta. La segunda parte es la que trata solo de la Virgen del Villar, de la ermita de la Virgen del Villar. Y bueno, también de los personajes claves de su historia. El edificio de la ermita, que actualmente se conserva, data de los siglos XVI, XVII y XVIII. Y está situado sobre la cima de un pequeño cerro al oeste del casco urbano, donde se sabe que existió un antiguo poblado. Los primeros asentamientos humanos, en realidad, desde época muy antigua, elegían precisamente los cerros, porque por la altura era muy importante en aquellos tiempos la vigilancia y la defensa, y desde allí se hacía de una manera mejor. Entonces facilitaban la vigilancia y la defensa, y este antiguo poblado estuvo ahí ubicado. Y precisamente esto nos lo demuestra unas excavaciones hechas por los profesores de nuestra universidad, Pedro Palol y Federico Battenberg, en los pagos del Villar y de San Sebastián, donde encontraron entre abundantes cenizales restos humanos, restos de cerámicas medievales y piedras, muchas piedras. Entonces, pues parece que aquí hubo una iglesia, una ermita y un poblado. Entonces, en este antiguo poblado, pues existió, como no, una primitiva iglesia, y alrededor de ella estaba el poblado, con una virgencita románica, que es la que tenemos, muy venerada, y que data de la Edad Media. O sea,
Entonces, el primer asentamiento humano y la primera iglesia, por supuesto que, aunque no lo digan los libros, está en esa época, en la Edad Media. Además, esta pequeña iglesia, de la que no queda ningún resto, o sea, solo en esas excavaciones han encontrado eso, pero de la que no queda ningún resto, he podido documentarla, porque el libro Becerro de la Catedral de Valladolid, hay varios, pero el de 1769, pues figura una carta de donación de Armengol, sexto conde de Urgel y primero de Castilla, nieto de el conde Ansúrez, que hace una donación a la iglesia colegial de Santa María la Mayor de Valladolid, que era la abadía, porque no existía el obispado, y de 2 iglesias en Laguna, y son la de Santa María y San Miguel. Nos faltaba, claro, comprobar, esto lo hace Armengol en sufragio de sus almas y la de sus padres, pero nos falta comprobar por qué pensamos que la iglesia de Santa María es precisamente la de Nuestra Señora del Villar. Y lo confirmamos porque la iglesia de Santa María era del siglo XII y este antiguo poblado era de la Edad Media, también del XII. En la Virgen hemos encontrado y reseñado varios documentos donde lo dice. Y estos documentos son, por ejemplo, 2 escrituras de apeo, un contrato de censo, pero de los años 1546, 1573 y 1571. En realidad, pues parece ser que dice 1000 veces que son de la abadía de Valladolid y que la donación fue hecha a la abadía de Valladolid. Parece que el más antiguo de las escrituras de apeo, que es el del año 46, es el que dice exactamente que es el de la capellanía que dice y canta en la ermita de Nuestra Señora Santa María del Villar. Una teoría que también defiende el catedrático de Medio Ambiente de la Universidad de Santander, el profesor García Merino, que lo dijo en la apertura del primer instituto que hubo en Laguna, y lo ha dicho en varios escritos que yo he visto y he leído. Este profesor, cuando escribe, dice que los primeros asentamientos de Laguna tuvieron lugar en el siglo XI y que allí se constituye un núcleo de población que es el Villar. Por tanto, la primera Laguna estuvo allí. Por todo esto, entonces, podemos afirmar que en torno al Cerro del Villar existió una iglesia o ermita mucho más antigua que la actual, por supuesto, de la época medieval del siglo XII, y cuyas construcciones se fueron arruinando a lo largo de los siglos, y el nombre pues puede que responda al topónimo del lugar de la aparición y de la ubicación. Como era el Pago del Villar, pues el nombre viene de ahí. Y por otra parte también puede venir del antiguo asentamiento, de que estamos hablando, cuya denominación se ha mantenido hasta ahora. Ya tenemos hasta nuestros días, y porque además en el diccionario de la Real Academia Española dice que Villar significa pueblo pequeño, y esto es lo que es. Fue poco a poco desapareciendo, se incorporó a un término municipal, que es lo que es hoy, un barrio de Laguna, ¿no? Entonces, sin duda, el origen de esta iglesia y de este poblado se remonta a la Edad Media, y concretamente al año 1135, que es cuando hace la donación Armengol. Y además, este es el documento, la primera referencia histórica que conocemos de Laguna, este documento. Bueno, pues también a lo largo de esta investigación he encontrado 3 nombres, parece totalmente desconocidos. Quizá el último no lo sea tanto, ya veremos por qué. Completamente desconocidos, pero muy vinculados a la Virgen del Villar, porque en la investigación pues encuentras cantidad de cosas de ellos personales, porque uno de ellos yo me lo encontré que pone el escudo en la ermita,
en un libro del concejo. En un inventario del año, el primer inventario que existe, de 1579, me le encuentro que regala una corona de plata a la Virgen y no sé cuántas, y varias casullas, todas con su escudo de armas. No sé lo que ha pasado de eso, no sé si hiciéramos un estudio a foto en la ermita con estos aparatos modernos, pues aparecería el escudo, ya veremos, pero estaban muy vinculados, porque yo primero, pues tantas vueltas, quién es este y por qué, y esto con la Virgen del Villar y otra cosa y otra cosa. Y hasta que ya encontré el testamento, y el testamento ya nos lo dice todo. Bueno, pues la ermita, que está edificada sobre los terrenos de la primitiva, de la medieval, a expensas de un señor que se llama Baltasar de Paredes. Este es el que encontraba en el libro del concejo, en un libro de fábrica, en el más antiguo, y en el primer inventario que existe de la Virgen del Villar. Entonces, este señor, pues estudié y vi que pertenecía a una familia ilustre de origen asturiano. Su primitivo solar parece que radicó en la parroquia de Paredes, de donde tomó el apellido, la familia entera, pero él luego, en realidad, pues fue natural, vecino y regidor de la ciudad de Valladolid. O sea, porque su familia estuvo por toda Castilla y los padres se conoce que se quedaron en Valladolid. Y hay una cláusula del testamento en que está fechado, es de 5 de enero del año 1569, en que nos dice textualmente: él y su mujer, porque tengo cantidad de datos de él, estaba casado con Beatriz Catalana, tuvieron varios hijos, 4 frailes, bueno, entonces, pues en el testamento y en esa cláusula, que es lo que nos interesa, pone: nosotros tenemos grande obligación a la ermita de Nuestra Señora del Villar, que está cerca del lugar de Laguna. Laguna era todavía lugar, y para que fuese aumentada hicimos una escritura con Juan de Salas, albañil, y él está obligado a cavar el cuerpo de la dicha ermita y a cubrirla. Luego, más adelante, en el mismo testamento, dice: por ende, queremos y mandamos se cumpla de nuestros bienes dicha escritura y se acabe dicha obra conforme a ella. Ha sido una pena porque he dado 1000 vueltas buscando dicha escritura y no la he encontrado, sin éxito ninguno, pero allí es probable que nos dijera pues la traza de la ermita, cómo lo hicieron y todo lo que costó, pero hasta el momento no ha aparecido. Bueno, otro de los personajes desconocidos, pero que tienen relación con la Virgen del Villar, es Juan Lope de Mesa. Juan Lope de Mesa estaba en Cartagena de Indias, donde fue... Cartagena de Indias es una ciudad de Colombia, entonces estaba en el nuevo reino de Granada, y en su testamento... Luego sí que sabemos por qué, pero también recuerda a la Virgen del Villar de Laguna, porque parece que él, por línea materna, procedía de esta familia. Bueno, él en realidad en su testamento, que le otorga el 13 de agosto de 1606, pues dice que es natural de Villaboa en el condado de Lemos, en Galicia, y es hijo de Francisco Lope de Mesa, que es precisamente señor de esa villa de Villaboa. Entonces lega en su testamento sus bienes a los reinos de España, haciendo en la ciudad de Valladolid, de donde procedía por línea materna, y por eso sería una disposición curiosa, porque en bienes raíces y por valor de 4.000 pesos hace esta disposición y de esta renta, que él mismo calcula lo que va a valer la renta, que son 284 pesos, pues manda también costear la dote de casamiento de una huérfana pobre, y a ella le otorga 100 reales de estas 284 pesos, 100 pesos
de estos 284, que era la renta que tenían que producir estos 4.000. Entonces, costé a la huérfana pobre, la da 100 pesos. Y entonces equivaldrían esos 100 pesos a unos 800 reales castellanos. Luego, pues le quedan 184 pesos y estos, pues no sé por qué también, los lega y ordena instituir en la ermita del Villar de Laguna una capellanía con 200 misas rezadas cada año, en favor de su alma y de la de sus padres y de sus parientes, que se dirán en esta ermita que él llama la Madre de Dios del Villar, que está a una legua de Valladolid. Bueno, entonces esta pequeña ermita del siglo XVI se queda pequeña y se empieza a ampliar en los siglos sucesivos. En el siglo XVII se construye una nave de planta rectangular y, bueno, la primitiva ermita en realidad es lo que hoy es la capilla mayor, antes de empezar la nave, donde antes empezaba el púlpito, que ahora no le hay. Entonces, pues la nave era de planta rectangular y lo antiguo, lo del siglo XVI, que es lo que costeó Baltasar de Paredes, lo que pues era una planta cuadrada y tenía un pórtico. Al hacer la nave, el pórtico se añade al final de la nave. Y luego en el siglo XVIII pues también se hace la sacristía y el camarín de la Virgen. He documentado y descrito sus altares, que tuvo 3 en un principio cuando era tan pequeña, su retablo, sus imágenes, las pinturas de la coronación de la Virgen, las 7 litografías de los dolores de María, las pinturas ingenuas de los milagros e incluso pues los exvotos que se conservan. Todo esto, y sobre todo ello, es un conjunto reunido por la devoción del pueblo de Laguna y aparte, como está la Virgen del Villar vestida, como la hemos conocido siempre, pero que no ha sido una imagen de vestir, ni es del siglo XVIII, como se ha dicho, sino es una imagen de hacia 1300, de madera policromada, una talla, y está la Virgen de pie, sostiene al niño en el brazo izquierdo, y ya sabéis que le habían cerrado las partes más voluminosas del cuerpo para poderla vestir, siguiendo la moda del siglo XVII, pero fue restaurada y vuelta a su primitivo estado en el año 1986, gracias a la nueva cofradía de la Virgen del Villar. Y causó gran sorpresa entre los vecinos de Laguna y por otra parte, contento entre sus devotos, porque pensaron que era mejor, aunque solo hoy día se la desviste 3 días en la novena, pero la talla tiene muchos vestidos y también hay que ponérselos, ¿no? Bueno, en realidad termino este capítulo hablando de la nueva cofradía de la Virgen del Villar, que fue instituida en 1979, su historia, las tradiciones populares antiguas que se celebraban en la ermita, la bendición de los campos el día 25 de abril, día de San Marcos, la Pascua de Flores o de Resurrección, que también se hacía arriba en la ermita, con la danza de las albricias, la procesión de rogativas la víspera de la Ascensión, las fiestas patronales con la subasta los días 8 y 9 de septiembre, que no sabemos de cuándo datan, la subasta no sabemos de cuándo data, y en realidad, pues las obras últimas que se han realizado por esa zona, que embellecen el torno a la ermita y la parte, pues no solo la mejoran, sino que la embellecen, todo el entorno de la ermita,
que ha sido urbanizado por el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, y han transformado esa zona en un parque público que se llama el Parque del Villar, y tiene una inspiración oriental, las piedrecitas de colores en cada zona y demás, ¿no? Bueno, la tercera parte trata de la fundación de Sebastián Ruiz de Negro. Nosotros, en realidad, pues de pequeñas, como hay uno de los milagros, está un ataúd y una cémila que trae encima el ataúd, pues preguntábamos qué era eso y nos decían que era un soldado que se fue a la guerra, tenía mucha devoción a la Virgen, vino a despedirse y le dijo que volvería vivo o muerto. Y luego, pues la tradición dice que es el que está allí, en ese ataúd, y que volvió muerto en la cémila, que por lo visto tenía un papel encima y la daban de comer por todos los sitios que pasaba, y decía: voy a la Virgen del Villar, dejarme pasar, voy a la Virgen del Villar. Entonces, nosotros a ese sí que habíamos oído hablar de él, pero bueno, yo no había nunca oído hablar que se llamaba Sebastián de Nebro, ni Ruiz de Nebro, ni nada. O sea, el soldado que fue y vino. Pero resulta que, bueno, en unos documentos dice que era natural de Valladolid. Y en otros, él mismo en el testamento dice que es natural de Valladolid, y en un memorial que hay en el Archivo de Indias dice que es natural de Valladolid. Pero en realidad yo he visto las 16 parroquias que hay en Valladolid con libros de 1500 y no estaba. Y entonces busqué en Laguna y le encontré en Laguna. Entonces fue bautizado en Laguna también el 31 de enero del año 1570. En el libro tenemos la partida fotocopiada y transcrita porque no se entiende apenas. Y fue un hombre de una vida espectacular, en todos los sentidos, porque a su hidalguía de sangre pues unió un gran valor reconocido. Y fue soldado de fortuna, como dice uno de los documentos del Archivo de Indias en Sevilla, porque en realidad debió de empezar de soldado, ¿no? Pero pasó de soldado de una compañía de infantería a cabo y alférez en las Islas Filipinas, peleó contra los ingleses y los holandeses, navegó a la China y al Japón, y luego como sargento y alférez, pues nada menos que su escuadra se peleó con tres navíos que iban al mando del pirata inglés Drake, el que fue luego lugarteniente de la Armada inglesa, a pesar de ser pirata, y que peleó contra ellos. Destruyeron 2 de estos navíos y solo quedó verdaderamente el que dirigía el famoso pirata. Pero los españoles vencieron en San Juan de Ulúa, una isla pequeña frente a las costas del Golfo de México, en el puerto de Veracruz. Hundieron 2 de los navíos y solo quedó el tercero, que era donde estaba Drake. Y es cuando él, después de esta derrota, juró odio eterno a los españoles y luchar toda su vida contra ellos. Bueno, me emociona un poco pensar que el capitán en Ebro, con esta vida tan azarosa, tan complicada, tan viajera, pues se acordara en su testamento que hizo el 27 de septiembre de 1637 en la Ciudad de México, virreinato de la Nueva España, que se acordara también de la Virgen del Villar, porque allí fue donde mandó que remitieran a los reinos de Castilla y al lugar de Laguna 30.000 pesos de plata doble, por una vez, quería decir todos a la vez, para emplearlo en una fundación que él quería hacer. Parte lo emplearon en bienes raíces, en fincas, las más seguras, dice el documento, que se hallaren, atendiendo a su perpetuidad. Lo que no fue así, claro. Y otra parte lo empleó en censos. Y además mandó hacer una capellanía, pero él, con las rentas que producían las fincas y los réditos de los censos, que era una inversión considerable porque
eran de plata doble, hemos dicho, y venían a equivaler a 240.000 reales castellanos, haciendo las cuentas de la época. Entonces, con esto manda fundar Obras Pías en el lugar de Laguna y ermita de Nuestra Señora del Villar. También dice el documento aquellas que fueran más del servicio de Dios. Entonces, pues francamente, mandó fundar esa capellanía con 100 misas, en Lope de Mesa 200 anuales, con 100 misas, que se nombraran unos patronos, a un administrador que tenía que rendir cuenta ante los patronos, pero luego pues muchas cosas. El día 19 de marzo, por ejemplo, San José, pues se tenían que elegir a 2 huérfanas pobres, virtuosas, modestas y recogidas, dice el documento, para tomar estado de monjas o casadas, y tenían que darlas a cada una 50 ducados, y luego elegían un maestro de primeras letras, también con 50 ducados, para enseñar a los niños la doctrina cristiana, leer, escribir y contar, dice el documento, y también destina otros 40 ducados para repartir las 3 Pascuas entre los pobres y las viudas del lugar, y las de Navidad, en la de la Resurrección y Pentecostés. Entonces, los censos suscritos por esta fundación fueron muchos y se entregaron a personas de toda condición, a personas normales del pueblo y, por ejemplo, a otros, a la iglesia parroquial, bueno, al concejo 3, porque estaba muy necesitado de dinero, 3 censos sucesivos en distintos años, en 1683, otro en el 1703 y otro en 1761, para pagar las isas que las debía para muchas necesidades que tenía en ese momento. Pero otro de los que también recibió un censo fue don Alonso Nelly de Rivadeneira y Zúñiga, marqués de la Vega de Buecillo, caballero de la Orden de Santiago, vecino y regidor de la ciudad de Valladolid, y decimos porque fue el primer señor de Laguna, el primer señor de Laguna. Entonces, pues el ayuntamiento los empleó para pagar esos atrasos y esas urgencias que tenía, y los otros los emplearon unos para comprar tierras que tenían que pagar al año una cantidad, etcétera. Pero desde tiempos muy remotos, la ermita de la Virgen del Villar y la cofradía que lo regía poseía numerosos bienes. Bueno, por ejemplo, en la escritura de Apeo primera, de 1546, la Virgen del Villar tenía 13 tierras. Bueno, yo me imagino que serían trocitos pequeños, pero bueno, las enumera con linderos y con todo. Y en el año de la otra escritura, de 1573, de la otra escritura de Apeo, tenía 15. Entonces, estos, unidos a la fundación, da tanto dinero como mandó don Sebastián Ruiz de Nebro, que era una herencia que luego fue muy mal administrada, pero en los primeros años funcionó bien. Pues además, pues claro, suponía una gran cantidad de dinero, pero además había prometido 30.000 pesos de plata, doble y por una vez, y no llegaron más que 10.000. Por otra parte, los trámites fueron larguísimos, duraron casi 20 años en traer el dinero. Tenían que ir a la casa de contratación de la ciudad de Sevilla, desde la ciudad de Sevilla traerlos a Valladolid y desde Valladolid a Laguna. Y por otra parte, las cuentas nunca fueron claras, la mayoría de los administradores tuvieron alcances en ellas, los cuales no pagaron, o sea, no quedaba la cuenta exacta nunca, y por otra parte, algunos de los administradores no presentaban los libros, les daban un plazo para presentarlos, no le cumplían, tenían muchos pleitos pendientes, faltan cuentas de varios años, no se cumple muchos de los mandatos que manda la Fundación y la situación cada vez es mala y cada vez peor, pero la historia de la Fundación termina
precisamente, y termina con ella, con el esplendor de la ermita, a principios del siglo XIX, en el año 1803 concretamente, porque todo o casi todo los bienes de la fundación y de la ermita fueron incautados y nombraron como administrador, la administración se la encomiendan primero al hospicio, luego a la Real Casa de la Misericordia, que dependía de la Diputación Provincial, que pagaba por estos bienes incautados una cantidad. Pero llegó un momento que dejó de pagarlos, dejó de hacerse efectiva la cantidad, aunque era pequeña, con las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. En el año 1835 la primera y en el año 1355 la segunda. Bueno, Madoz llegó a más porque hasta las tierras del ayuntamiento también las incautó. Pero entonces desaparece la fundación con este motivo. Y bueno, pues la historia de la ermita del Villar, que es una parte importante de la historia de Laguna y por tanto de nuestra historia, la historia que nos permite aprender de ese pasado, incluso de los errores cometidos en ese pasado, pues, pero para seguir avanzando necesitamos saber y conocer ese pasado. Cuanto conocemos la historia, cuanto más la conocemos, pues nos conocemos mejor como civilización, como comunidad, como personas, y yo espero haber contribuido con esta investigación a este progreso. Y espero también que disfrutéis de la lectura del libro.